Mi novio me pidió matrimonio con el mismo anillo que le dio a su ex. Nunca imaginé que uno de los días más felices de mi vida también sería el más confuso y humillante. Mi nombre es Clara, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo el hombre con el que planeaba pasar el resto de mi vida me hizo cuestionar todo sobre nosotros. Todo comenzó una tarde soleada en la ciudad. Mi novio, Marcos, llevaba semanas comportándose de forma extraña. Solía ser espontáneo, despreocupado, pero en los últimos días parecía ansioso, como si algo importante estuviera en su mente. Llevábamos 3 años juntos, y aunque no habíamos hablado de matrimonio de manera concreta, siempre imaginé que nuestra relación iba en esa dirección. Marcos era mi roca, mi apoyo incondicional, o eso pensaba. Ese día, Marcos insistió en llevarme al parque donde tuvimos nuestra primera cita. Era un lugar especial para ambos, lleno de recuerdos. Caminamos por los senderos mientras me contaba historias que ya conocía, pero parecía más nervioso que nunca. Finalmente nos detuvimos junto a un lago tranquilo. Me miró a los ojos y tomó mis manos. Clara, eres la mujer de mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti, dijo con una voz temblorosa que me desarmó. Antes de que pudiera responder, sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo y se arrodilló. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría, revelando un hermoso anillo con un diamante brillante. Era perfecto. No podía contener las lágrimas mientras le decía que sí. La gente que pasaba por el parque aplaudía, y Marcos me abrazó con fuerza. Todo parecía un sueño. Pero esa noche el sueño comenzó a desmoronarse. Después de la propuesta, fuimos a cenar para celebrar. La felicidad en los ojos de Marcos era genuina, y yo no podía dejar de mirar el anillo en mi dedo. Sin embargo, algo en él me resultaba inquietante. Parecía familiar de una forma que no lograba entender. Esa sensación no me abandonó en los días siguientes. Decidí ignorarla al principio, atribuyéndola a los nervios del compromiso. Sin embargo, cuando salimos con nuestros amigos para compartir la noticia, algo ocurrió que no pude ignorar. Ana, una de las mejores amigas de Marcos, se quedó mirando el anillo con una expresión extraña. Al principio sonrió, pero luego su rostro cambió. Después de unos segundos, dijo algo que heló mi sangre. Ese anillo se parece mucho al que le diste a Laura. Laura. La ex de Marcos. La mujer que, según él, fue su gran amor antes de conocerme. Sabía que habían tenido una relación intensa, pero siempre pensé que estaba en el pasado. Ahora, el recuerdo de esa sombra volvía a acecharme. Esa noche, cuando llegamos a casa, no pude contenerme más. Me enfrenté a Marcos. Marcos, necesito que seas honesto conmigo, dije, sosteniendo el anillo frente a él. ¿Este anillo es el mismo que le diste a Laura? Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Evitó mi mirada mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Clara, escucha, esto no es lo que parece. Sí, el anillo era de Laura, pero no significa nada. Lo recuperé cuando terminamos porque quería conservarlo para algo especial, para alguien especial como tú. Sus palabras no me tranquilizaron. ¿Cómo podía pensar que era buena idea pedirme matrimonio con el mismo anillo que había usado para otra mujer? Sentí una mezcla de rabia y humillación. ¿Me estás diciendo que no valgo lo suficiente para que compres un anillo nuevo? Grité, incapaz de controlar mis emociones. No es eso, Clara. No tienes idea de lo mucho que significa para mí este anillo. Representa mi compromiso, mi deseo de comenzar una nueva vida contigo. Pero para mí solo representaba las sobras de su pasado. En los días que siguieron, nuestra relación se tensó. Marcos intentó explicarse una y otra vez, pero yo no podía dejar de pensar en Laura. ¿Qué más de su relación anterior estaba arrastrando a nuestra vida juntos? Un sábado por la tarde, mientras estaba sola en casa, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, Laura. La mujer que creía enterrada en el pasado de Marcos ahora estaba frente a mí. Clara, sé que esto es raro, pero necesitamos hablar, dijo con un tono que mezclaba disculpa y determinación. No supe qué responder. La dejé pasar y nos sentamos en el sofá. Laura parecía incómoda, como si no supiera por dónde empezar. No quería meterme, pero cuando vi el anillo, sentí que tenía que decirte algo, dijo, mirando mis manos.
Ese anillo no es solo un símbolo para Marcos. Tiene un valor sentimental más grande de lo que crees. La escuché atónita mientras me contaba que el anillo pertenecía a la madre de Marcos, quien falleció cuando él era un niño. Era lo único que quedaba de ella, y Marcos lo había usado para proponerle matrimonio a Laura porque pensaba que ella sería su esposa para siempre. Cuando terminamos, le devolví el anillo. Me sorprendió que lo usara de nuevo, pero supongo que para él significa más que solo nuestra relación, concluyó. La confesión de Laura complicó todo. Por un lado, entendía el significado del anillo para Marcos. Por otro, me molestaba que no hubiera sido honesto desde el principio. Esa noche, cuando Marcos llegó a casa, le confronté de nuevo. ¿Por qué no me dijiste lo que realmente significa este anillo? Le pregunté mostrándoselo. Suspiró y se sentó junto a mí. Clara, no quería que pensaras que este anillo está contaminado por el pasado. Para mí es una forma de conectar con mi madre y con el futuro que quiero construir contigo. Nunca fue mi intención lastimarte. Quería creerle, pero algo seguía inquietándome. Laura había dicho algo más antes de irse, algo que no podía sacar de mi mente. Hay cosas sobre Marcos que quizás no sabes. Solo ten cuidado, Clara. A veces las personas arrastran mucho más que un anillo de su pasado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. El anillo no es lo único que Marcos te oculta. Si quieres saber la verdad, ven al café de la esquina mañana a las 5 de la tarde. Mi corazón se detuvo por un momento. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura, tenía que descubrir qué estaba pasando. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Qué más podría estar ocultándome Marcos? Aunque intenté dormir, mi mente no dejaba de imaginar las posibilidades. Lo único claro era que la historia con ese anillo estaba lejos de terminar. Después de recibir aquel mensaje sobre los préstamos ilegales, no pude ignorarlo. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía cada vez más inestable. Todo lo que creía saber sobre Marcos parecía desmoronarse. Decidí enfrentarlo directamente, esta vez sin rodeos, buscando la verdad completa, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche Marcos llegó a casa con una expresión cargada de culpa, como si ya supiera que esta conversación iba a ser decisiva. No lo invité a sentarse. Me mantuve de pie frente a él, sosteniendo mi teléfono con el mensaje todavía visible. ¿Qué significa esto? Le pregunté con la voz más firme que pude. Por un momento el silencio llenó la habitación. Luego Marcos se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Clara, no quería que lo supieras, dijo en un susurro. Pero ahora lo sé, así que háblame de esos préstamos ilegales. Quiero toda la verdad, Marcos. No más mentiras. Me miró a los ojos, y lo que vi en su rostro no fue solo remordimiento, sino también miedo. Entonces comenzó a hablar. Resultó que al haberse quedado sin dinero para sus apuestas, había recurrido a prestamistas clandestinos que cobraban intereses desorbitantes. Los primeros préstamos parecían manejables, pero pronto las cifras se dispararon. Ahora debía mucho más de lo que ganaba en un año, y las amenazas habían comenzado a llegar. Clara, estoy en problemas serios. No solo conmigo mismo, sino con esta gente. Si no pago, ellos podrían venir por mí. O por ti, dijo, su voz quebrándose. Mi corazón se hundió al escuchar aquello. Marcos no solo había arriesgado nuestra estabilidad económica, ahora también había puesto en peligro nuestra seguridad. Decidí que ya era suficiente. La pena que sentía por él se convirtió en una determinación fría. No podía seguir siendo cómplice de su caos. Marcos, esto se acaba aquí. Tú necesitas ayuda, y yo no puedo estar a tu lado mientras sigas en este camino. Voy a ayudarte a salir de esta situación, pero después de eso, nuestra relación termina, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Marcos intentó protestar, pero no le di oportunidad. Al día siguiente me puse en contacto con un abogado para asesorarme sobre cómo proteger mis finanzas personales. También llamé a la policía para denunciar los préstamos ilegales. Sabía que era un riesgo, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Mientras tanto, convencí a Marcos de que buscara ayuda profesional para su adicción.
Él aceptó, aunque no estaba seguro de si lo hacía por voluntad propia o por miedo a perderlo todo. Unos días después, recibí una llamada del abogado. Habían encontrado a los prestamistas y aunque el proceso legal sería largo, al menos ahora estábamos en el camino correcto para enfrentarlos. Por otro lado, Marcos estaba comenzando su tratamiento, pero yo no podía ignorar el daño que ya había causado. Esa noche, mientras empacaba sus cosas, él regresó a casa. Me miró con ojos llenos de tristeza. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto, Clara?, preguntó. Lo miré durante un largo momento. Había amado a Marcos con todo mi corazón, pero el peso de sus decisiones había destruido algo fundamental entre nosotros, la confianza. No, Marcos. No después de todo esto. Te deseo lo mejor, de verdad, pero yo necesito algo más en mi vida. Necesito estabilidad, honestidad y paz. Él asintió, aceptando finalmente lo que ya era inevitable. Esa fue la última vez que lo vi. Pasaron varios meses. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Decidí enfocarme en lo que realmente importaba, mi hijo, mi trabajo y mi bienestar. Aprendí a no ignorar las señales de alerta, a confiar en mi intuición, y sobre todo, a priorizarme. Un día, recibí una carta de Marcos. Me decía que estaba progresando en su tratamiento y que había comenzado a pagar sus deudas. Aunque no mencionó la posibilidad de reconciliarnos, pude sentir su gratitud por haberle ayudado a enfrentar su problema. Finalmente pude cerrar ese capítulo de mi vida con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, pero también con la certeza de que había tomado la decisión correcta al alejarme.